Buenas tardes, yo soy Edian Henao, estudiante de Ciencias Políticas. En la tarde de hoy vamos a ver un video sobre la historia política, social y económica de Colombia, el cual tiene como objetivo identificar la incidencia de los aspectos sociales, políticos, económicos de la historia de Colombia y su relación con los acontecimientos del siglo XXI. Vamos a iniciar hablando de la séptima papeleta. ¿Qué es la séptima papeleta? Para el 11 de marzo de 1990 iban a suceder unas elecciones populares con 6 sargetones, que se iba a elegir allí alcaldes, senado, cámara de representantes, asambleas departamentales, juntas administradoras locales y consejos municipales. Un movimiento estudiantil propone una séptima papeleta con el fin de crear una Asamblea Nacional Constituyente. Esto pues estaban exigiendo y pues de acuerdo a la profunda crisis social, económica y política, el país enfrentaba unos altos índices de violencia y la influencia del narcotráfico en la política y una creciente desconfianza de instituciones hacia el Estado. Por eso se crea la necesidad de la séptima papeleta. Como la registraduría no estaba de acuerdo con eso, los periódicos la imprimieron dentro de sus editoriales y quien quería participar pues la recordaba y participaba con ella depositándolas en la urna. Como lo decía, esta séptima papeleta es propuesta por un movimiento estudiantil. La denominaron plebiscito por Colombia. Es un voto por una Asamblea Nacional Constituyente que reforma la Constitución y determina los cambios políticos y económicos en beneficio del pueblo. Resultado de ello, pues, está la reforma a la Constitución Política de 1986 y nace con ella la Constitución Política de 1991. Es importante mencionar que a partir de allí ya se eligen también a los gobernadores. Otro tema es el Plan Colombia. ¿Qué es el Plan Colombia? Es un acuerdo entre Colombia y Estados Unidos. El principal objetivo de Colombia es promover la paz, el desarrollo económico, incrementar la seguridad y terminar con el tráfico ilegal de drogas. Aunque el Plan Colombia tiene componentes que buscan fortalecer la ayuda social y la reforma institucional de Colombia, la iniciativa es ampliamente considerada como un programa fundamentalmente de ayuda militar y antinarcóticos. El programa Plan Colombia es una alianza entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. Obviamente estaban los intereses de Estados Unidos, por expandir su política aquí en Latinoamérica. Y pues hay un recurso importante con el que apoya a Colombia, pero ese se enfatiza mucho en el tema de la lucha contra el narcotráfico, más de un 90%, como lo vamos a ver ahorita. Más de un 90% en ayudas militares, compras de armas y tan solo un 10% en ayudas sociales. Ese acuerdo tenía unos componentes, ¿cuáles eran? La erradicación del cultivo de coca, pues el objetivo era reducir tanta producción de cocaína en el país. El fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, como lo indiqué anteriormente, casi un 90% estaba enfocado ese Plan Colombia en ello. Apoyo a la reforma institucional y era fortalecer el sistema judicial y el desarrollo social, desarrollo económico y alternativas productivas para las comunidades afectadas. ¿Cuáles eran las críticas de este plan? ¿O cuáles fueron? Víctimas. Se incrementan las víctimas del conflicto armado en Colombia, pues toda vez de que está fortaleciéndose las Fuerzas Armadas y pues con ello algunos errores ya conocidos como falsos positivos. El tema del irrespeto por los derechos humanos, aumentan las violaciones contra los derechos humanos y como lo decía anteriormente, el tema de los falsos positivos. Minería ilegal, se incrementa la minería ilegal, aumento de las BACRIM, que son las bandas criminales, y un impacto ambiental debido a la fumigación con herbicidas. Aquí el tema es que muy poca inversión en lo social, y pues qué bueno hubiese sido que hubiese salido recurso importante para que estas tierras se pudieran aprovechar sembrando comida, pero pues estaban quedando casi que muertas por los herbicidas. Eso con relación al Plan Colombia.
pues también importante mencionar que este Plan Colombia es un acuerdo entre el gobierno de Pastrana y el presidente Bill Clinton. Otro tema aquí en este video que vamos a mirar es la reelección en Colombia. Colombia, como la mayoría de países latinoamericanos, conserva un sistema del presidencialista, es decir, la elección por un presidente que va por un tiempo fijo. Colombia pues no ha sido ajena a ello. Bajo el mandato del presidente Álvaro Uribe, que lo inició en el 2002, en el 2005 impulsó una reforma constitucional. ¿Con qué fin? Con el fin de lograr la reelección. La reelección inmediata no estaba permitida en Colombia, había reelección pero con intervalo. Pues el presidente Álvaro Uribe logra, a través de esta reforma constitucional, reelegirse, haciéndose 2 periodos de presidencia. En el segundo periodo de su mandato, es decir, en las segundas elecciones, gana con un margen contundente, todo esto debido a su política de seguridad democrática, que ya la vamos a mencionar más adelante. Hubo una crítica también importante, y es que esta reelección inmediata se puede dar de que el presidente de turno y candidato pueda utilizar recursos del Estado para fortalecer su campaña, tema que fue criticado. Otra situación es que el tema de la reforma constitucional ocupó al Congreso en la misma reforma, dejándose de aplicar y crear leyes que beneficiaran a la comunidad, pues es otra cosa en contra que tenemos con relación a la reelección. En el 2006 llega Juan Manuel Santos. Él llega a darle continuidad a la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe. También se reelige para el periodo de 2010-2014. Perdón, en el 2010 fue que llegó el presidente Juan Manuel Santos. Álvaro Uribe estuvo de 2002 a 2010. Presidente Santos 2010-2014. El primer periodo de Juan Manuel Santos fue alineado a la política de seguridad democrática que había iniciado el presidente Álvaro Uribe. Para el 2014 su programa bandera fue los acuerdos de paz. Un hecho importante fue que en el 2015 es declarado inconstitucional la reelección presidencial porque hubo unos vacíos en esta reforma constitucional. De allí ya no se permite más la reelección. La reelección, como lo mencionaba, tiene sus contras, pero pues también puede tener cosas a favor. Porque un gobierno puede continuar con sus políticas de seguridad, puede seguir implementando sus planes de gobierno. La no reelección inmediata puede traer también actores nuevos al gobierno. Esto podría llegar a que gente sin experiencia llegue a los gobiernos y pues también podría ser no benéfico para el país. Entonces el tema de la reelección tiene sus pros y tiene sus contras. Pero pues cabe mencionar que en Colombia el último presidente con 2 periodos fue Juan Manuel Santos. A partir del 2015 ya no se puede reelegir un presidente. Eso con relación a la reelección en Colombia. Como lo mencionaba anteriormente, la política de Álvaro Uribe fue seguridad democrática. Pues si bien es cierto, Colombia atravesaba por unos fuertes temas de violencia, no se podía transitar por las carreteras prácticamente en horas nocturnas, temas como la vía Medellín-Bogotá tenía que cerrarse en las noches. Y pues Uribe fue recuperando eso y fue llevando presencia institucional en territorios donde no se tenía el control por parte del Estado. Pues esta política democrática le ayudó bastante a reelegirse, aunque pues también trajo consecuencias nefastas como lo conocemos ya. Tuvo 3 pilares, se construyó mediante 3 líneas de acción importantes. Uno, la ofensiva contra las FARC. La segunda, una política de paz con los paramilitares. Ya en su segundo periodo hay una desmovilización importante de paramilitares, pero pues hay que tener en cuenta que en el primer periodo se fortalecieron bastante.
Y todos esos grupos influían demasiado en la política en Colombia, incluso en la economía, movían demasiada economía ilegal. Una tercera línea de acción fue un grupo de políticas específicas. Hay un tema importante ahí que fue el tema de los soldados campesinos, aunque pues no fue con mucho éxito en muchos de los casos. Pero soldados de las mismas zonas, personal campesino de las mismas zonas ingresa a un programa de soldados campesinos y pues de allí fue ganando control sobre territorios donde, como lo decía anteriormente, el Estado no tenía ese control. También crea unos estímulos importantes para los desertores, de las guerrillas y paramilitares. Estas eran las tres líneas de acción. Esta política de seguridad democrática había identificado unos riesgos para la nación. ¿Cuáles eran? El terrorismo, negocio de drogas ilícitas, finanzas ilegales, tráfico de armas, municiones y explosivos, secuestro y extorsión y homicidio. La política de seguridad democrática de Uribe pues trató de atacar bastante todo este tema, pero ¿a qué costo? Nos queda una parte triste en la historia de nuestro país con los falsos positivos. ¿Cuántas personas desaparecidas? Esa fue la política de seguridad democrática implementada por el presidente Álvaro Uribe. Sus objetivos estratégicos, ¿cuáles fueron? Pues la consolidación del control estatal del territorio, como le dije, llevó presencia institucional y del Estado a zonas donde se había perdido el control. Protección a la población, eliminación del comercio de drogas ilícitas y el mantenimiento de una capacidad disuasiva y eficiente. Y pues también una transparencia en la rendición de cuentas. Esos eran los objetivos de la seguridad democrática, objetivos estratégicos implementados por el presidente Álvaro Uribe. Ahora llegan los procesos de paz. 4 procesos de paz hemos vivido en Colombia. Fallidos todos. En 1984, bajo la presidencia del señor Belisario Betancur, hay una negociación y una amnistía. Este fue uno de los primeros procesos. ¿Qué pasó allí? No se respetaron los acuerdos que se hicieron con la FARC. De este proceso nace el Partido Unión Patriótica. Luego de firmado estos procesos de paz, empiezan los asesinatos de los militantes de la Unión Patriótica. Más de 5.000 personas asesinadas cuenta la historia de estos miembros de la Unión Patriótica, pues obviamente fracasa ese proceso de paz. En 1991 y 1992, bajo el gobierno de César Gaviria, se vuelve a intentar por un proceso de paz llamado Caracas y Tlaxcala. Tlaxcala es una ciudad mexicana. ¿Qué pasa allí? Las posturas del gobierno eran muy rígidas, igual las de la FARC. No pudieron llegar a un consenso. Y pues hay que tener en cuenta de que había ya mucha desconfianza de parte de estos actores armados con el gobierno nacional por la historia que ya se había vivido de la muerte de los militantes de la Unión Patriótica. En el 1999 hasta 2002 volvemos a intentar un nuevo proceso de paz bajo la presidencia de Andrés Pastrana Borrero en San Vicente del Caguán. ¿Qué se estaba negociando allí o cuáles eran como las condiciones para lograr este proceso de paz? Un intercambio de secuestrados por guerrilleros, militares y policías secuestrados. La guerrilla exigía que fueran entregados sus guerrilleros que estaban en prisión y ellos entregaban a las personas que ellos tenían secuestradas. Y que se luchara contra los paramilitares que estaban bien fortalecidos y una zona de despeje. Pero pues, como conocemos, es un proceso que también fracasó. Llega el año 2016, el presidente Juan Manuel Santos, era su segundo periodo presidencial. Un acuerdo de paz que se firma en el Teatro Colón en Cartagena en el 2016. ¿Cuáles eran los puntos importantes? Una política de desarrollo agrario
participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas y el tema de las víctimas. Pues Colombia estuvo muy ilusionado y yo creo que este proceso de paz fue el que llevó al presidente Santos a una segunda reelección presidencial. Y todo iba avanzando porque el contexto en el país estaba relativamente bueno en temas económicos y políticos, pero fracasó, también fracasó. Incumplimientos del gobierno y de pronto también la falta de control de los jefes de las FARC sobre su personal. Nunca estuvieron todos de acuerdo y pues de allí nacen las disidencias de la FARC, donde ahorita pues nos encontramos en conflicto. Y aún seguimos en Colombia con el conflicto interno más largo en la historia del mundo, más de 50 años en conflicto. Esto con relación a los procesos de paz. Ahora vamos a hablar de los movimientos políticos alternativos. La política en Colombia nace con dos partidos políticos fuertes que aún conservan su poderío, que son el Partido Liberal y el Partido Conservador. Partidos por medio de los cuales hubo mucha guerra en la década de los 50, 60, y pues de ello estuvieron presentes en una negociación que se hizo de un frente nacional. ¿En qué consistió ese frente nacional? En que se iban a repartir el poder cada 4 años y no se iban a hacer oposición. Fueron 4 periodos total del frente nacional. Ya después de eso empiezan a nacer los partidos políticos alternativos. ¿Con qué? Pues son una opción diferente a los partidos tradicionales, que han buscado una visión distinta para el desarrollo social, económico y político del país. Estos movimientos han surgido principalmente en respuesta a las estructuras de poder consolidadas, a las crisis sociales o a la exclusión política de ciertos grupos de la sociedad colombiana. Pues, algunos muy conocidos: Polo Democrático, Unión Patriótica, Cambio Radical, el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, Centro Democrático, Partido Mira, Partido Verde, Partido ACE. Es un tema interesante los movimientos políticos alternativos porque hay mucha más participación política y los mismos colombianos tienen más derecho a esta participación política. Aparte de eso, también logran acabar un poquito con la polarización y pues hay partidos que aún sí han mantenido esto con relación a los movimientos políticos alternativos. Ahora, otro tema es la migración en Colombia. ¿Qué impactos ha tenido? Yo quiero mencionar los impactos sociales, económicos, políticos y en temas de seguridad. Sociales: desplazamiento interno forzado. Este desplazamiento hace que campesinos lleguen a las ciudades, sobrepoblándose las ciudades. Esto tiene unos efectos en el aspecto económico que ya los vamos a analizar más adelante. Pero son ciudades que tienen que responder por más población en temas de servicios básicos: salud, educación, vivienda, trabajo. Entonces se empieza a crear un fenómeno con respecto a eso. Hay un impacto en la estructura familiar, obviamente se debilitan y pues hay una diversidad cultural. En cuanto a los aspectos económicos o efectos económicos, bueno, últimamente Colombia viene viviendo un efecto migratorio de venezolanos hacia nuestro territorio. Hay un aumento en la fuerza laboral, sí, porque muchas de estas personas están trabajando en las empresas y pues hay producción, y si hay producción se está moviendo la economía del país, puede ser un aspecto importante. Presión sobre los servicios públicos y el mercado laboral, es decir, hay temas importantes de economía, pero también hay que cuidarlos, hay que proteger también sus derechos humanos y garantizarles los servicios básicos, que esto pues genera un costo. Y también hay un crecimiento de la economía informal. En temas políticos hay unos desafíos importantes en la política migratoria.
un impacto en la política social electoral y las tensiones políticas y sociales. Pues si bien ellos no influyen en la política electoral ejerciendo su voto, pero están en el territorio y pueden ejercer una influencia. Efectos de la seguridad, impacto en la violencia y el crimen, inseguridad en fronteras, pues hemos tenido ya muchos casos con temas de seguridad. Con relación al COVID-19, pues en Colombia cómo se enfrentó, es una enfermedad respiratoria de expansión mundial. En Colombia, ¿qué efectos negativos trajo? La tasa de desempleo más grande en los últimos años. El presidente de turno hace uso de su derecho a la necesidad con el fin de salvaguardar los fines de los intereses generales. Y se crea la resolución 385 del 12 de marzo del 2020, que fue declararle de estado de emergencia sanitario. También hay un aislamiento preventivo obligatorio. Todo esto con el fin de, de salvaguardar la salud de los colombianos. ¿Amparado en qué? En su derecho a la necesidad. Y para terminar, un giro hacia la izquierda en Colombia. A partir de la década de los 60 y los 70 nacen las guerrillas y el M-19. Buscaban una transformación social, agraria y económica debido a las desigualdades, generalmente campesinos que no pues, sentían la desigualdad y los efectos. En la década de los 90 ya empiezan a nacer los partidos políticos de izquierda. Luego de la desmovilización del M-19, donde muchas personas de estos desmovilizados empiezan a ser parte de la vida política. A finales de los 90 se consolida el Partido Democrático de Izquierda, el Polo Democrático. En el siglo ya XXI hay una influencia en América Latina del socialismo. Y ejemplos como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Estos influenciaban a las demás políticas en Latinoamérica respecto del socialismo. En el 2010 es la primera candidatura del presidente Gustavo Petro, quedando de tercer puesto. Luego, para la década también, luego en su segunda reelección, el presidente llega a segunda vuelta. Ya la izquierda se estaba dando cuenta que había logrado mayor aceptación de la población. Hay un tema importante ahí después de esto que fue las protestas de 2019 y los paros de 2021. En masa los jóvenes apoyaban una reforma, apoyaban el cambio. Y es así como ahorita, actualmente, el presidente de Colombia es el señor Gustavo Petro. Es el primer presidente de izquierda en muchísimo tiempo y pues viene trabajando con su programa de gobierno. Su Plan Nacional de Desarrollo lo ha denominado Colombia Potencia Mundial de la Vida. Y pues ha pasado este giro vivido de Colombia a la izquierda buscando cambios, buscando cambios en temas políticos, económicos, ambientales, sociales. Esto es parte de la historia de nuestro país en los temas sociales, políticos y económicos. Muchas gracias.